Saludo. En esta ocasión vamos a hablar de la conversión de datos. Vamos a aprender cómo convertir un tipo de dato a otro. Cómo se procede en caso de que sea de un byte a un short, de un int a un long, de un float a un double, etc. Hay ciertos tipos de cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando asignar un valor a otro. Eso va a depender de varias cosas. Por ejemplo, si el tipo de dato es compatible entre sí. Si los datos son compatibles, entonces Java realiza una conversión automática que se conoce como conversión de tipo automático. En caso de lo contrario, de que no sean compatibles, ahí uno debe de hacer lo que llamamos un casteo, o sea, convertirlo explícitamente. Bueno, vamos a ver lo que es un ejemplo y vamos a entender más o menos cómo cuando lo hace de forma automática. De forma automática, él lo va haciendo de diferentes formas. Por ejemplo, lo primero que debe tener en cuenta es que los dos tipos de datos son compatibles, por supuesto. Por ejemplo, también cuando asignamos el valor de un tipo de dato más pequeño a un tipo más grande. O sea, cuando se le asigna un tipo de dato más pequeño a uno más grande, entonces también la conversión ahí se hace automática. Hay una cadena de conversión, por ejemplo, que es de byte primero. Dame ponerlo acá. Byte. Bien, esta es la cadena que tenemos. En esta cadena, como puedes ver, primero tenemos byte. De byte podemos convertir a short, de short a int, de int a long, de long a float, de float a double. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que char y booleano no son compatibles entre sí. Por ejemplo, el char y el boolean no son tipos de datos compatibles entre sí, que no se pueden convertir uno al otro. Esa es un tipo de dato. Vamos a ver ahora una conversión implícita. Por ejemplo, si tenemos un int, un entero, vamos a guardarlo en una variable. Vamos a guardarlo en una variable. Y ese int podemos guardarlo de una forma sencilla en un long. Vamos a poner aquí un long a y va a ser igual a i. Si puedes ver ahí como yo he guardado el tipo de dato int dentro del tipo de dato long. Si esto yo trato de imprimirlo en pantalla, el valor del int, vamos a imprimirlo. Mira ahí cómo me sale 0. Pues yo le puse un 0 aquí, por supuesto. Voy a ponerle otro valor, ponerle un 6. Mira, el i, un 6, valor de i 6. Pero vamos a poner ahora el valor del long. El tipo de dato long. Y vamos a poner la variable a aquí. Y vamos a ejecutar y veamos ahí. Valor int 6, valor long 6. O sea que son tipos de datos diferentes, pero se hace una conversión implícita porque prácticamente son compatibles uno con el otro. Yo puedo convertir, como puedes ver, yo convertí de int a long. Ahora yo puedo convertir de long a float. De long a float. Entonces voy a poner aquí un float. Voy a poner aquí b, que va a ser igual a. Y aquí vamos a colocar el tipo de dato float. Vamos a poner aquí b. Entonces si ejecutamos esto, como puedes ver, ahora float fue, o sea, de long lo convertimos implícitamente en float. Eso es una conversión de datos implícita de forma automática. Ahora, yo estoy convirtiendo uno al otro directamente. Pero, ¿qué pasaría? Vamos a ver. Yo tengo el int y yo lo voy a pasar directamente al float. Directamente al float. Vamos a quitar el long de aquí. Vamos a ocultarlo. Y vamos a ejecutar. Me lo recibe. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, se puede convertir implícitamente de un tipo de dato pequeño
a uno más grande. Ahora, al revés no se puede, pero de uno pequeño a uno más grande. O sea, que yo puedo colocar el byte, que es un tipo de entero, pero más pequeño, puedo guardarlo fácilmente en un entero de mayor dimensión, o en un long, o un float, o en un double. Ahora, yo no puedo implícitamente guardar de un double a un byte. Ese es el tipo de dato ese tipo de conversión implícita de forma automática que puede realizar Java. Ahora, vamos a ver la forma explícita. Te recomiendo que esto lo pueda, anótalo, para que recuerdes la cadena de conversión de forma implícita. Cadena de conversión implícita le puedes poner. Y anotas esto en tus apuntes para que lo tengas ahí por si acaso. Esta es la forma automática que se puede realizar con Java, prácticamente nada más asignando un valor a otro, es de forma implícita. Ahora vamos a hacerlo de forma explícita. Voy a quitar esto y voy a hacerlo de forma explícita. De forma explícita es simplemente, muy bien, la conversión de datos entonces de forma explícita es de esta forma. Ahora va al revés. Ahora uno puede convertir de double a float, float a long, de long a int, etc. O sea, si queremos asignar un tipo de dato más grande a un tipo de dato más pequeño, entonces ahí nosotros utilizamos lo que es el casting o el casteo, como se le conoce en español, que es la conversión de datos de tipo explícito. Esto es útil para los tipos de datos incompatibles donde la conversión automática no se puede realizar. Por ejemplo, char y int no son compatibles entre sí. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Pero entre char y int no se puede hacer ese tipo de conversión. Bueno, se puede hacer, pero no es tan utilizado o recomendable. Vamos a verlo de forma explícita cómo se puede realizar un tipo de dato de casteo. Tipo de datos de casting, vamos a quitar esto que era del ejemplo anterior de la forma implícita, ¿verdad? O vamos a usarlo. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a convertir, tenemos aquí un tipo de entero, un tipo entero, y ese tipo entero, en ese tipo entero, vamos a guardar un tipo de dato long. Un long lo vamos a guardar en un entero, como ven ahí. Un long en un entero. Entonces, tenemos aquí el entero. Vamos a poner aquí el valor del long a. Y vamos a poner aquí un número, por ejemplo el 5. Si tú te fijas, yo puse 5 acá, pero aquí me está dando un error. Si vemos el error, me dice que la conversión de datos, o sea, que no se puede convertir de long a int. Me dice, incluso me lo recomienda aquí, añadir un casteo a int. O cambiar el tipo de i a long, que sería lo común. Pero si yo necesito ese long, porque no estoy usando ese tipo de datos por ahí, entonces yo hago el casting. Para hacer el casting, entonces yo vengo aquí, pongo esto, y aquí pongo int. Y ya mira cómo me funciona. Esto es lo que se le conoce como casteo. Recuerda, usamos esto cuando queremos guardar en datos que no son compatibles entre sí por el tamaño. O sea, uno más grande en uno más pequeño. Como puedes ver, aquí lo que se hizo fue esto. De long se guardó a un int. Yo puedo guardar, por ejemplo, voy a crear un double. Un double. Vamos a llamarlo x. Va a ser igual a 5... double 5.44. Por supuesto, si lo guardo en un entero, sabe que se va a ir esto se va a quedar el 5. Vamos a poner los 5.54 y a ver qué nos da. Ese double lo voy a guardar en el float que está aquí. Míralo acá. Double a float, a flotante. Entonces, ¿qué yo hago? Pongo X aquí. Ahí me está dando un error. Entonces vengo y hago un casting. Mira ahí como ya yo puedo guardar ese tipo de datos en el float. O sea, de aquí yo puedo guardarlo acá. Eso
O sea, que es fácil de entender. Prácticamente lo que tiene que tener en cuenta que los mayores, si es para hacer una conversión de tipo de dato de mayor a menor, entonces se usa un casting, porque no es automático, no es automática la conversión de tipo de datos. Y ahí en ese caso es un poquito diferente cuando se hace de ese tipo. Ahora, nosotros podemos, por ejemplo, también hacer un tipo de conversión, un casteo a una expresión. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí que A es el tipo de dato entero. No, vamos a hacerlo simple. Vamos a ver. Vamos a poner aquí un byte, tipo de dato byte. Byte. Tengo un tipo de dato byte acá. Vamos a poner aquí que byte es de tipo base B igual a 60. Entonces, yo voy a guardar en el valor de B va a ser igual a B por 2. Y vamos a ver qué pasa. Ahí me está dando un error. Me está diciendo que la conversión de tipo int a byte no se puede realizar. O sea, yo no puedo realizar este cálculo porque byte, recuerda que es un tipo de dato pequeño. Si lo viste en el video anterior, te recordarás que nada más soporta una cantidad de 120 y pico de numeración, por lo tanto es pequeño, no es como un entero o un float. Entonces se necesita, porque este cálculo me va a dar un número entero. Entonces, de alto rendimiento, por lo menos un long o un float, por lo menos como mínimo un int. ¿Qué yo hago para eso? Sencillo, yo puedo hacer un casting para esa expresión, si me dice que no es compatible por la conversión. Entonces vengo, hago el casting, ahí todavía no me está dando el error, porque me necesito encerrar entre paréntesis esto. Entonces si te fijas, ahí ya se resuelve el problema. O sea, yo pude hacer ahí una conversión de tipo de dato de este a este. Vamos a utilizar, si tú te diste cuenta, ok, entonces esto es para una expresión. Una expresión, recuerda que es una fórmula, como esto, como B, el valor de B por 2, o porque B por 2 me da un número muy alto. Pues también puede ser el valor de un valor que sobrepase cierta cantidad. Si es más alto que esto, me va a dar un error. Si es más alto que el tipo de dato. Ahí entra lo que es el casting. Ahí entra lo que es el casting, que puede funcionar. Bien, entonces también nosotros tenemos otras formas de hacer conversiones de datos ya conociendo este tipo de conversión, hablando del casting, de que es la conversión explícita, y también hablamos de la conversión implícita. Vamos a mostrar lo que es algunas conversiones para datos específicos. Vamos a quitar esto de acá. Te recomiendo que copie esto también si no lo has copiado y lo tenga ahí, le pongas conversión de datos de tipo explícita, para cuando el tipo de datos mayor se quiere guardar en un tipo de dato menor. Y tomes en cuenta esas informaciones. Entonces, como dije anteriormente, vamos a ver otras conversiones. Vamos a empezar convirtiendo de string a boolean. De string a boolean. Vamos a decir que tenemos un booleano acá. Vamos a decir que va a ser x y va a ser igual. Entonces aquí yo quiero guardar un string dentro de boolean, del booleano. Entonces yo pongo aquí boolean punto. Podemos usar el value of, convertirlo, o podemos utilizar el parse boolean, convertirlo. Vamos a usar el parse boolean y vamos a colocar aquí
lo que es, en este caso, el tipo de dato que es verdadero. Aquí yo estoy guardando un true dentro de un boolean. Si tú recuerdas, en los tipos de datos, el boolean recibe un tipo de dato que no es string, sino, como puedes ver acá, ahora sí, recibe lo que es un tipo de dato que no es string. Por ejemplo, true o false. Entonces aquí, este tipo de datos que hemos recibido es de tipo string. Si esto fuera string, por ejemplo, string, y aquí yo pusiera así mismo true, pero en string porque tiene la comilla, ¿verdad? Entonces ya ahí, esa A de tipo string la podemos guardar aquí, como puedes ver. Entonces, ese de string a boolean, si quiero realizar guardar ese tipo de datos. Ahora yo pudiera guardar también, se pudiera guardar de lo que es una cadena de texto string a char. De string a char, string a 1, vamos a llamarlo. Vamos a poner aquí hola, y vamos a poner aquí un tipo de dato char. En este tipo de datos vamos a llamado k de carácter, y aquí voy a poner, por ejemplo, a1 punto char add, y aquí yo le pongo el índice. Por ejemplo, yo voy a guardar, vamos a poner aquí el 0, punto y coma, y vamos a ejecutar. Ok, no me sale nada, por supuesto, claro, porque no tengo ningún system out print. Vamos a ver, system.out.print, y aquí vamos a poner a k, y vamos a ver qué nos muestra. Muestra h. Voy a poner aquí un 1, como tú puedes ver. Ahora me muestra la o. O sea, me va mostrando un carácter de la frase completa. No me muestra la frase completa, ¿no? Me está mostrando un solo carácter de la frase. Como me muestra un solo carácter de la frase, entonces eso es lo que yo, por eso estoy convirtiendo de string a char. Podemos convertir de string a double. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos ese mismo string, vamos a convertirlo en un double, para que veas el ejemplo. Double, entonces lo pone aquí doble, va a ser igual a, pongo aquí el tipo de la clase, llamo double punto parse double, parse double. Entonces aquí yo puedo poner el string fácilmente, pero recordando que el string sea un número, por supuesto, porque esto es acuérdate que el double es un tipo de dato número. Entonces aquí hay una letra, no, ahí no me funcionaría. Me daría, o sea, no me funcionaría correctamente, porque quizás me daría un error a la hora de ejecutarlo. Vamos a poner un número, 111. Ahí sí yo podría guardar eso ahí. Realmente existe para cada tipo de dato, existe una clase, o sea, un archivo, una información que se puede llamar. Recuerda que hay varios tipos de datos. Existe el string, el boolean, carácter, que es el mismo char, y así sucesivamente. Y teniendo en cuenta lo que se habló anteriormente de la compatibilidad de forma implícita, o sea, que son compatibles, ¿verdad? Entonces podemos realizar esa conversión. Nosotros, o sea, tú tienes que existe, por ejemplo, con mayúscula, el double, si double punto, si tú buscas parse double, ahí te va a aparecer. Si tú pones, por ejemplo, voy a poner otro, el in
integer punto podemos buscar el value of para convertir un entero o un string, míralo ahí, value of, ahí ponemos el string que queremos guardar. Por ejemplo, 1, habíamos dicho que del double tenemos este, vamos a buscar otro, vamos a poner por ejemplo float value of, pero aquí un string o mismo float, un string para convertirlo a flotante, un string, como puedes ver. Estos son los tipos de conversiones que se pueden utilizar más o menos. Por ejemplo, tenemos el string, si queremos convertir otro tipo de dato, un tipo de dato cualquiera a string. Por ejemplo, mira, boolean, char, double, float, cualquiera. Entonces, aquí yo pongo el tipo de dato string que quiero guardar, que quiero convertir. Puede ser una variable, ¿verdad? Como puedes ver, tenemos varios tipos de datos. El carácter, pero aquí, el valor carácter, que es el valor of, ese también lo podemos convertir. Vamos a ver del carácter punto, aquí tenemos value of value of no, to string, porque es verdad que es un string, ahí to string, ahí entonces un string lo podemos convertir a carácter, prácticamente lo que hicimos anteriormente aquí, lo que se hizo aquí arriba. O sea, si tú te fijas, hay varias opciones que podemos utilizar esto, lo que es la conversión de datos. Yo te voy a dejar unas informaciones, un documento también, para que puedas tener estos ejemplos y esta guía de las conversiones. Entonces, vamos a ver en el próximo video ahora, aquí mismo, sobre un pequeño ejercicio utilizando la conversión de datos, para que puedas tener una idea mejor. Vamos a utilizar algunos y vamos a hacer una conversión de datos. Espero que hayas entendido esta parte.